hacer un minuto de silencio por Paulo Andrés Carabalí, hermano de Yorelín Daniela Carabalí Martínez, quien fue asesinado en estas circunstancias de nuestra historia nacional que hace morir a nuestra juventud. Bien. Bueno, mi hija Antonella, que es futbolista amateur, a los atletas y el cuerpo técnico de la Selección Colombia de fútbol femenino que nos representaron en la Copa Mundial Femenina en Australia, año 2023, director técnico de la Selección Colombia de fútbol femenino, Nelson Abadía Aragón, ministra del Deporte, Astrid Viviana Rodríguez Cortés, funcionarios del Gobierno Nacional aquí presentes, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano Hurtado, presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano y Mayor, Fernando Jaramillo, medios de comunicación aquí presentes, casi todos, y en general a todos los asistentes en el día de hoy. Bueno, aquí cada una de nuestras futbolistas, capitana de la Selección Colombiana de Fútbol Femenino, delantera, María Catalina Usme Pineda, central, Yorelín Daniela Carabalí Martínez, volante, Lady Andrade Rodríguez, central, Daniela Alexandra Arias Rojas, lateral derecha, Carolina Arias Vidal, delantera, Maribar Alexa, central, Ángela Daniela Barón, volante, Lorena Bedoya Durango, lateral central, Daniela Caracas González, delantera, Ivonne Chacón, portera, Natalia Giraldo Alzate, volante 5, Daniela Montoya Quirós, volante 10, Diana Carolina Ospina García, portera, Catalina Pérez Jaramillo, delantera, Mayra Tatiana Ramírez Ramírez, volante 5, Mónica Ramos Santana, volante 5, Marcela Restrepo Valencia, volante, María Camila Reyes Calderón, volante, Leicy María Santos Herrera, portera, Sandra Milena Sepúlveda Lopera, central lateral, Manuela Vanegas Cataño, volante delantera, Linda Lisette Caicedo Alegría, lateral derecha, Ana María Guzmán Zapata, cuerpo técnico de la Selección Colombiana de Fútbol Femenino, asistente técnico Abadía López Mario Alberto, asistente técnico Marsiglia Olivares Ángelo Adolfo, Marsiglia, debe ser paisano mío. Preparador físico Gómez Otero Jorge Andrés, entrenador Goleras Pérez Carlos Alberto, médica Betancur Sánchez Ana María, fisioterapeuta Aranzazu Toro Mónica Viviana, fisioterapeuta Heinar Yadir Zorrilla Manzano, utilero Espinosa Solano Omar Alberto, y espero que no se me haya olvidado nadie por ahí, seguro que sí. Entonces, yo aquí examinando un poco algunas circunstancias, voy a tratar de ver si me inspira
algunas palabras. Aquí las futbolistas, obviamente mujeres, pero el director técnico, presidente del Comité Olímpico, presidente de la División Mayor del Fútbol colombiano, los dirigentes son hombres. Ese es un dato a tomar en cuenta. La única mujer dirigente aquí es nuestra ministra en el gobierno, profesora de Educación Física, de la Pedagógica. No es un dato cualquiera, no es un dato al azar. Tiene que ver con una estructura de la sociedad colombiana que ha entregado el poder tradicionalmente a los hombres. A eso le llaman las feministas el patriarcado, digamos, viene del patriarca, de ciertas culturas en donde el hombre fue construyendo el poder alrededor del sí y excluyó a la mujer de él. Y dato de mi gobierno, no sé, una crítica a mis funcionarios. ¿Por qué razón? No quiero discutirlo, digamos, porque usted se lo merece, profesor, pero ¿por qué razón el grado mayor de la condecoración va al profesor y grados menores de la condecoración a las futbolistas? No porque el profesor no se la merezca, sino porque las futbolistas se merecen la condecoración en el grado mayor. Y esto tiene que ver con lo mismo, ¿cierto? Allá dentro de las personas que tomaron esa decisión, que no fuimos nosotros, les pareció que la estructuración también dentro ya de una actividad deportiva propiamente dicha, específica, es más o menos similar a lo que sucede en la sociedad colombiana, que no es solo en la sociedad colombiana, es en la humanidad en general. Y es la creencia que la mujer está por debajo del hombre. Y eso no puede ser en una democracia. No, obviamente es una lucha, obviamente no se va a conseguir de la noche a la mañana los cambios estructurales que una sociedad demanda. Pero si queremos tener viva la humanidad en el planeta Tierra, en un siglo, o sea, en la vida de los hijos de mi hija, o sea, mis nietos, y los nietos de ustedes, es imprescindible que se acabe esa estructuración desigual de la humanidad, en donde el hombre concentra el poder y la mujer no lo tiene. Y básicamente porque, siendo ambos esenciales para la reproducción de la vida, ni más ni menos la fuerza de la vida, que es al final nuestra razón de ser, la vida, la desigualdad alrededor de ese proceso, la distribución desigual de la riqueza, del poder, nos puede llevar a la extinción. Porque en la mujer es donde hoy se pueden encontrar los valores que más nos podrían hacer perseverar como existencia en el planeta Tierra. Lamentablemente nosotros, naturalmente, no estamos muy construidos alrededor de preservar y cuidar la vida. Al contrario, tendemos más es a desecharla. Cuando los hombres gobiernan las sociedades, casi que surge automáticamente el desecho de la vida. Cuando las mujeres pueden decidir en sus sociedades, valores como el cuidado de la vida y la preservación de la vida se hacen muchísimo más importantes. Y en un país donde nos estamos matando entre nosotros mismos desde hace siglos, en general los hombres, pues es indispensable, si queremos la paz, precisamente lograr que la mujer se pueda empoderar y tener poder. En muchas de las circunstancias de mi propia lucha política, en diversas esferas, de lo que me ha tocado vivir aquí y en otras partes del mundo, la mujer indudablemente está ejerciendo
desde antes, desde la antigüedad, pero cada vez con mayor fuerza, el derecho a la igualdad. Esto es política, pero se vive cotidianamente. El derecho a la igualdad en el mundo científico, el derecho a la igualdad en una universidad, el derecho a la igualdad a estudiar, el derecho a la igualdad a pensar, el derecho a la igualdad a decidir. Decidir sea en el hogar, decidir sea en el barrio, decidir sea en la ciudad, decidir sea en un país, decidir en el mundo. Y en esa diversidad de esferas y de complejidades donde se desarrolla la vida humana, pues el deporte obviamente es uno. Y aquí estamos en medio de una discusión, porque lo que han hecho las jugadoras de la selección no es solamente meter unos goles, impedir otros, tratar de tener un resultado favorable con el equipo contrincante, llegar hasta donde se llegó, soñar con llegar más allá, que es lo lógico de una justa deportiva, trabajar en equipo. No es solamente ese tipo de cosas que vimos a través de la televisión. Mi hija me pidió ir a Australia, pero yo me imagino la prensa, si me hubiera ido a Australia a acompañarlos. Yo creo que no es solamente eso lo que ustedes hicieron, sino demostrando ahí a través de las imágenes en el hombre y en la mujer, los jóvenes que estaban viendo los partidos, madrugando aquí a verlos. Yo me vi unos pedazos de partido. Es que se va traduciendo todo tipo de mensaje. Y ese es un mensaje político con P mayúscula, no de partido, sino de la política, es decir, de la discusión pública, que se llama la política. Y es que en medio de las jugadas y los pases y los goles, se iba poniendo sobre la cancha de la sociedad colombiana la discusión del papel de la mujer. ¿Por qué esa selección puede llegar más allá que la selección de hombres? ¿Por qué entonces puede hacer vibrar a una sociedad en todas las edades, los estratos sociales, los sexos? ¿Por qué entonces un sentimiento de identidad nacional se puede ir construyendo alrededor de un equipo de jóvenes que enarbolan la bandera y que hacen gritar Colombia y que despliegan una emoción que se vuelve casi general dentro de la sociedad colombiana? ¿Por qué la mujer está logrando esos puestos prácticamente a lucha, a brazo torcido, decían, contra una cantidad de resistencias que colocan las estructuras de poder de una sociedad patriarcal? Se va lanzando un mensaje político, es el mensaje de la igualdad de la mujer, que expresado en el deporte tiene que tener una respuesta. El tema de la selección, de la liga, de si el fútbol puede ser profesional desde el punto de vista del fútbol femenino, si eso es un asunto exclusivo de los hombres. ¿Desde cuándo puede bautizarse como un recinto exclusivo de los hombres? Ya no hay recinto exclusivo de los hombres, a menos que sea por otras razones diferentes a las del poder. Hasta en los desfiles del ejército, que presencio de vez en vez, lo que uno ve ya no es un desfile de hombres. Cada vez más el porcentaje de la policía y del ejército es femenino. ¿Cómo es un ejército femenino? ¿Cómo es una policía femenina? Indudablemente es una institución que cambia, no es lo mismo que hace 80 años, cuando era exclusivamente masculino e incluso era una reivindicación varonil que no era más que machismo puro. Hoy no es así. Todas las instituciones están permeadas por la feminidad, que es una visión diferente desde el punto de vista del hombre, de las cosas, de la existencia, de la vida, del hacer. Y es enriquecedora,
porque cuando es exclusivamente patriarcal es pobre, homogénea y agresiva. Cuando se enriquece con la mujer, cuando se enriquece con los niños, la humanidad va adquiriendo los matices multicolores de lo que puede significar una democracia en movimiento. Y esto es muy político en un discurso que quiere agradecerles por sus triunfos deportivos, pero me parece que ustedes lanzaron y han venido lanzando un mensaje político con P mayúscula. El mensaje de la igualdad de la mujer. El mensaje de una mujer con poder en todos los escenarios de la sociedad colombiana. Si queremos ser una democracia en movimiento y si queremos alcanzar la paz y si finalmente creemos que en 100 años, cuando nuestros nietos estén creciendo muy vivos, Colombia sea un país habitable y en paz y democrático y justo. Por eso en el presupuesto del año entrante que hoy está discutiendo el Congreso de la República, hay una partida pequeña, pero es la primera en la historia, creo, ministra. 8.000 millones de pesos, eran 10.000, pero entonces que el marco fiscal y bla, 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 y bla, 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 nos quitaron. ¿Cómo? 8.000 es el presupuesto que pone el gobierno, 8.000 millones para el año entrante, para que exista una liga profesional de fútbol femenino en Colombia. Ya estarán ustedes atentas al desarrollo de esas discusiones en el Congreso, pero sobre todo al convertirse en ley de la República, en la aplicación de la ley, en que se vuelva realidad, que esa plata no se quede guardada por ahí en los bancos. El otro tema que me parecería que surge de lo que ustedes han hecho es pues la identidad nacional. Digamos, aquí hay un vacío en Colombia. Casi que estamos reemplazando la ausencia de una identidad colombiana en el fútbol. Casi que es lo único, a veces el ciclismo, en el deporte en general. Y entonces nos sentimos colombianos es en el partido de fútbol, en si se está en el estadio o si se viste la camiseta amarilla, la camiseta de la selección. Ahí nos sentimos colombianos. Casi que estamos reduciendo toda la complejidad cultural que debería ser Colombia a ver por la pantalla de televisión a unos deportistas con calidad, unas deportistas jugando a nombre de Colombia. Un intelectual diría que eso es un fetichismo, porque está tapando una carencia real. Y es que Colombia no se encuentra a sí misma. Una selección cualquiera de cualquier país, cuando triunfa, obviamente hace vibrar la nacionalidad de esos países. Pero expresa un contenido. Es como un momento de condensación de algo real que sucede en esa sociedad. Cuando se mira la selección francesa, pues hace un siglo no podía ser así como es hoy. Hace un siglo era de blanquitos, hombres. Ustedes vieron la inglesa. Pero si hoy mira uno la selección francesa, que además es de las mejores del mundo, pues es una constelación étnica, en donde muchos pueblos del mundo se están expresando en la selección tricolor de Francia. Y no es por un artificio, no es porque se fueron a contratar el mejor futbolista de Gabón o de Burkina Faso o de Angola, sino porque su propia sociedad se volvió multicultural y la gran lucha de la sociedad francesa es ver cómo pueden tolerarse en una democracia esa diversidad que es la sociedad francesa de hoy, donde hay mezquitas y sinagogas e iglesias católicas y rituales africanos, orichas. Una Francia que desconoceríamos cuando yo era niño, por ejemplo. Y así, ¿cómo es entonces la colombiana? Claro, cuando la sociedad colombiana pueda encontrarse en sí misma,
consigo misma, dejar de matarse. Cuando deje de haber la región excluida, el Chocó, la Guajira, el Cauca, el Pacífico, los barrios populares de Bogotá, alejados de las posibilidades del poder y de las decisiones, cuando la sociedad colombiana pueda encontrar los caminos del diálogo, de la construcción de una nación, pues va a encontrar los caminos de la construcción de una identidad como nación. Y el fútbol será una expresión cuando se triunfe, pero no el reemplazo de algo que no tenemos, que es lo que nos está sucediendo hoy. Nuestra nación solo vibra cuando hay fútbol, porque una vez se acaba el fútbol se encuentra con la realidad de la sangre en las calles, como acaba de acontecer con la selección femenina de fútbol. Como nos sucedió, yo era un niño, cuando en un mundial salió la selección muy, pues con sus glorias, y terminó el futbolista asesinado en la ciudad de Medellín o en algún lugar cercano. O sea, fuimos Colombia mientras se jugaba el fútbol, y apenas se acabó el fútbol encontramos la realidad, la muerte. Esa no puede ser la identidad de Colombia. Solo si se juega el fútbol, nos vaya bien, nos vaya mal, se logre el campeonato mundial, algún día van a ser ustedes las primeras campeones mundiales de fútbol, no van a ser los hombres. Así que prepárense. Voy a lanzar mi tesis de por qué, pero aquí me van a caer las centellas. Pero ese día que se logre, ojalá, cuando se salga de los partidos, cuando se llegue aquí, lo que encontremos no sea la realidad de esta sociedad que se destruye a sí misma, sino que sea una nación vibrante, unida en su propia diversidad, culturalmente fuerte. Solo puede ser culturalmente fuerte si es libre, y solo se puede ser libre si la sociedad es justa, si no hay esclavitudes ocultas y clandestinas, como la que sucede en Colombia entre el hombre y la mujer, por ejemplo. Y dejo aquí mi apreciación un poco para el debate público. Serán ustedes primero campeones mundiales con los hombres porque ustedes han aprendido a trabajar más en equipo. Porque todos, hombres y mujeres, nacidos en una época histórica determinada, la que nos tocó vivir, no podemos protestar, pero no más, la que nos tocó vivir un mundo que se cree el cuento de que los seres humanos están como en una carrera de caballos artificial, compitiendo entre sí. El de éxito es el que ve derruirse a todos los demás en el camino y llega solito a la meta. Y resulta que el ser humano no es así. Jamás fue así. Incluso cuando aprendió a correr en manada para cazar y llevarle la comida a las crías que tenía. Y esa caza no era individual, era colectiva. Si nosotros no hubiéramos sido solidarios, no existiríamos como especie. La razón por la cual nosotros estamos aquí como una especie dominante en el planeta Tierra y con esa inmensa responsabilidad no es más, sino porque fuimos solidarios e inteligentes. Cuando nos imponen esta sociedad dejar de ser solidarios, y yo diría dejar de ser inteligentes, como si fuéramos una especie de carrera de caballos pero sin cerebro, nos están quitando la esencia del ser humano. Ese mundo se está acabando porque está a punto de destruir el planeta. El planeta no, la naturaleza, la vida y por tanto la vida de la especie humana. Es tan artificial el hecho de presentarnos como seres humanos competitivos que no miramos a los lados, sino hasta llegar a la meta, destruyendo todo lo que compite con nosotros, que por ser artificial y ajeno al ser humano, estamos a punto de acabar la vida en el planeta, incluida la especie humana.
Bueno, la mujer no está tanto en ese mundo. Por una razón biológica fundamental. La mujer, cuando reproduce la vida, sabe que hay un colectivo en sí misma. Ella y el niño y la niña, o la niña. La maternidad, independientemente si se quiera o no, ya expresa la solidaridad desde el inicio y le va diciendo a la humanidad que no es la competencia, que es la solidaridad, que es la base de la vida. Sin esa solidaridad que se simboliza en el cordón umbilical no habría vida. Luego, la mujer no puede estar en una sociedad neoliberal sin rechazarla. Y ese es el segundo mensaje. Como el deporte, sobre todo el fútbol, es colectivo, como el estudio y el conocimiento es colectivo, no es individual, así exista el individuo, la mujer tiene más capacidad del trabajo en equipo que el hombre, que nos acostumbramos a vernos como un caballo de carreras guerrero, tratando de excluir y exterminar al rival. Y por eso hemos llevado a estas sociedades a estas guerras que no sirven para nada. Así que les toca a ustedes. Así que por esa razón, por saber trabajar en equipo, que no deben olvidarlo, es que ustedes van a ser las próximas campeonas mundiales del fútbol femenino y nosotros las vamos a aplaudir. Gracias, muy amables.